La leyenda del jinete sin cabeza, una maldición moderna en el Nordeste. En el corazón del noreste brasileño, donde las tradiciones y leyendas antiguas aún susurran con los vientos cálidos de las noches estrelladas, una pequeña comunidad se vio sumergida en una pesadilla. Lo que antes era solo un cuento antiguo, algo que asustaba a los niños alrededor de la hoguera, se convirtió en una realidad sombría. La leyenda del jinete sin cabeza, que ha aterrorizado a muchas regiones de América Latina, resurgió, pero esta vez en una versión adaptada a los tiempos modernos, más aterradora que nunca. Todo comenzó en la tranquila ciudad de Valle Cerrado, una localidad rural en el interior del noreste, conocida por su paisaje árido y por sus habitantes acogedores. Sin embargo, la vida tranquila se vio interrumpida cuando en una madrugada de agosto, el ganado de un granjero local fue encontrado en estado de horror. Los animales, generalmente pacíficos, estaban agitados, algunos heridos y otros muertos, marcas profundas que nadie podía explicar. Las primeras sospechas recayeron sobre depredadores comunes de la región, pero las heridas eran diferentes a cualquier ataque conocido. Eran cortes limpios, como si hubieran sido hechos por una espada, pero con una intensidad que no podía atribuirse a un ser humano o a un animal salvaje. En las semanas siguientes, las cosas comenzaron a empeorar. Los habitantes de la región empezaron a relatar apariciones de una criatura oscura en los caminos de tierra que rodeaban la ciudad. Por la noche, se escuchaban sonidos de cascos que resonaban en la oscuridad, acompañados de un brillo siniestro, como si un fuego invisible quemara el aire a su alrededor. Los testigos describían una figura montada en un caballo, sin cabeza, envuelta en llamas, cabalgando furiosamente como si buscara algo. O alguien, el trauma de Doña Sebastiana. Doña Sebastiana era una de las ancianas más respetadas de la comunidad. Viuda y profundamente religiosa, nunca había creído en supersticiones. Sin embargo, todo cambió cuando en una noche de viernes, al regresar de la misa, tuvo un encuentro que la dejó marcada para el resto de sus días. Caminaba sola por el camino, rezando sus oraciones, cuando escuchó el sonido de los cascos. El sonido parecía venir de todos lados, haciendo imposible identificar de dónde se aproximaba la criatura. El miedo comenzó a invadir su pecho. Cuando finalmente avistó la figura en llamas que venía hacia ella, quedó paralizada de horror. El jinete sin cabeza, pero con una presencia abrumadora, pasó a su lado, emitiendo un grito estridente y gélido que resonó en sus oídos. Doña Sebastiana fue encontrada a la mañana siguiente por un grupo de jóvenes, completamente catatónica, murmurando palabras sin sentido. Cuando finalmente recuperó la voz, describió la visión horrenda y el sonido aterrador que aún resonaba en su mente. Su relato hizo que la leyenda, hasta entonces relegada al imaginario popular, cobrara fuerza y trajera pavor a la población. Las autoridades locales, inicialmente escépticas, no tuvieron otra opción que investigar los sucesos. Llamaron a un grupo de especialistas en folclore y fenómenos paranormales de una universidad cercana. Estos estudiosos comenzaron a recopilar relatos y evidencias, entrevistando a los habitantes y visitando los lugares donde las apariciones eran más frecuentes. Uno de los investigadores, el profesor Augusto Méndez, era escéptico respecto a esas historias. Creía que había una explicación racional para todo, quizás un fenómeno climático o alucinaciones colectivas provocadas por el aislamiento de la región. Sin embargo, al pasar más tiempo en la ciudad, empezó a darse cuenta de que algo realmente inexplicable estaba sucediendo. Augusto tuvo su propia experiencia perturbadora cuando, en una noche de vigilancia, avistó al jinete sin cabeza en las afueras de la ciudad. La criatura cabalgaba en su dirección, pero en lugar de atacarlo, simplemente se detuvo a unos metros de él. Augusto sintió una presencia maligna, como si la criatura estuviera tratando de comunicar algo, una advertencia o tal vez una maldición. Al regresar a su alojamiento, encontró marcas de quemaduras en el suelo donde el jinete había estado. Sabía que lo que había visto no era una ilusión, y eso lo dejó profundamente afectado. El ritual olvidado. A medida que las investigaciones avanzaban, los estudiosos descubrieron algo alarmante. La maldición del jinete sin cabeza estaba directamente relacionada con un antiguo ritual que había sido olvidado a lo largo de los años. Un secreto oscuro que involucraba sacrificios y promesas hechas por los ancestros de la ciudad.
En una pequeña capilla abandonada, escondida en el bosque espeso, los investigadores encontraron escritos antiguos que describían la historia de un hombre que hace más de 100 años había sido condenado por traicionar a su comunidad. Como castigo, fue decapitado y condenado a vagar por los campos, envuelto en llamas por toda la eternidad. Lo que el equipo no esperaba era que, de vez en cuando, la maldición podía reactivarse, especialmente si las condiciones eran favorables, como un ciclo lunar específico y un alineamiento de fechas que coincidían con el antiguo ritual. La noche del terror. Sin embargo, el punto culminante de la historia ocurrió cuando un grupo de jóvenes, incrédulos ante las historias contadas por los mayores, decidió aventurarse por las tierras donde las apariciones eran más frecuentes. Armados con cámaras y teléfonos móviles, se dirigieron al lugar con la esperanza de capturar pruebas y demostrar que todo no era más que un mito exagerado. Al llegar al lugar, un silencio aterrador se apoderó del ambiente. Ningún sonido de insectos o animales, solo el viento que parecía susurrar palabras de advertencia. Cuando el reloj marcó la medianoche, los cascos comenzaron a resonar a lo lejos, acercándose rápidamente. El miedo invadió a los jóvenes, pero ninguno se atrevió a huir. Fue entonces cuando el jinete sin cabeza apareció, en toda su aterradora gloria. Las llamas que envolvían su cuerpo iluminaban la oscuridad de la noche, revelando el horror que cargaba. Uno de los jóvenes, al intentar filmar a la criatura, fue atacado. El teléfono cayó al suelo, grabando los sonidos de los gritos desesperados, el caos y la huida desesperada de los demás. Al día siguiente, la policía encontró a los jóvenes en estado de shock, incapaces de hablar sobre lo que había sucedido. Solo un video, lleno de ruidos y imágenes borrosas, quedaba como prueba del terror que habían enfrentado. La leyenda del jinete sin cabeza había renacido en Valle Cerrado, pero ahora no era solo una historia de antaño. Era una realidad viva, que dejó marcas profundas en todos los que osaron dudar. La ciudad, antes tranquila, se sumió en un estado de miedo constante, con las personas negándose a salir de sus casas después del atardecer. A pesar de los intentos por encubrir los eventos como alucinaciones o psicosis colectiva, todos sabían que algo muy real y muy antiguo había despertado. El jinete sin cabeza continuaba cabalgando, y su grito, llevado por el viento del desierto, era un recordatorio sombrío de que algunas leyendas nunca mueren.